Mientras el Tyrannosaurus Rex dominaba la tierra firme del Cretácico tardío, mientras el Triceratops y el Ankylosaurus poblaban las llanuras aluviales de lo que hoy es América del Norte, mientras los titanosaurios sacudían el suelo de la Patagonia con cada paso, había algo en el agua, algo que hacía que ningún animal marino de ningún tamaño estuviera seguro. Algo que en el espacio de apenas 20 millones de años había pasado de ser un lagarto costero de tamaño mediano a convertirse en el depredador ápice de todos los océanos del mundo, sin excepción, sin rival, sin nadie que se le pusiera delante y sobreviviera para contarlo. El Mosasaurus hoffmanni, el rey de los mares del Cretácico tardío. Y cuando digo rey no lo digo en sentido metafórico ni como recurso narrativo fácil. Lo digo en el sentido más literal que la biología permite. Este animal estaba en la cima de la cadena trófica de todos los océanos del mundo al mismo tiempo. No de un océano, no de una región, de todos, simultáneamente. Un dominio total que ningún otro animal acuático ha conseguido antes ni después en la historia de la vida en los mares de este planeta. Y sin embargo, si le preguntas a alguien en la calle que te nombre al depredador marino más grande que ha existido, te dirá el tiburón blanco, o el megalodón, o quizás el cachalote. Casi nadie dirá Mosasaurus. Y si le preguntas por el animal marino más letal del Cretácico, te dirá el Pliosaurus o el Liopleurodon, que son del Jurásico y vivieron decenas de millones de años antes. La cultura popular ha hecho un trabajo extraordinariamente malo representando a uno de los depredadores más extraordinarios que ha producido la evolución. Hoy vamos a corregir eso. Vamos a contar la historia completa del mosasaurio. ¿De dónde vino? ¿Cómo conquistó los océanos en tiempo récord evolutivo? ¿Qué lo hacía biológicamente diferente de cualquier otro depredador marino conocido? ¿Cómo cazaba? ¿Cómo crecía? ¿Cómo murió? ¿Y por qué su historia es una de las más fascinantes que la paleontología ha desenterrado en los últimos 30 años? Cuando termines este vídeo, la próxima vez que veas el océano, vas a pensar en él. Antes de que nos sumerjamos en los océanos del Cretácico tardío, si eres nuevo por aquí y te apasiona descubrir la historia real detrás de los grandes animales prehistóricos, la que los documentales no te cuentan completa, suscríbete ahora mismo. Este canal existe exactamente para eso. Dale al botón de suscripción, activa la campanita y si ya llevas tiempo aquí, ese like de ahora me ayuda una barbaridad. Bueno, al agua. Para entender la magnitud de lo que fue el mosasaurio, primero tienes que entender de dónde vino. Y el origen de los mosasaurios es una de las historias de transformación evolutiva más rápidas y más extremas que conocemos en el registro fósil. Hace aproximadamente 98 millones de años, en las costas de lo que hoy es Europa Occidental, vivía un animal llamado Dalliasaurus turneri. Era un lagarto, no un lagarto gigantesco ni espectacular. Un lagarto de poco más de 1 metro de longitud con extremidades funcionales, capaz de moverse tanto en tierra como en el agua. Relativamente poco llamativo para cualquier observador que no supiera lo que estaba mirando. Un animal que en el árbol evolutivo de los reptiles está clasificado como pariente cercano de los varanos modernos y, curiosamente, también de las serpientes, ya que los mosasaurios y las serpientes comparten un ancestro común relativamente reciente en términos evolutivos. Es el lagarto costero relativamente modesto. Es el punto de partida de una de las transformaciones evolutivas más espectaculares de la historia de los vertebrados. En el espacio de menos de 20 millones de años, sus descendientes se transformaron en animales de hasta 17 metros de longitud, perfectamente adaptados a la vida completamente acuática, con extremidades convertidas en aletas, cuerpos hidrodinámicos diseñados para la velocidad, y mandíbulas con adaptaciones únicas que no tienen equivalente en ningún otro depredador conocido. Y esos descendientes dominaron absolutamente todos los océanos del mundo durante los últimos 20 millones de años del Cretácico. ¿Por qué ocurrió esa transformación? ¿Qué presión evolutiva convirtió a un lagarto costero en el amo de los océanos del planeta?
La respuesta la encontramos en algo que ya hemos explorado en detalle en otro vídeo de este canal, el máximo térmico del Cretácico. Hace aproximadamente 94 millones de años, el planeta atravesó el episodio climático más extremo de los últimos 200 millones de años. Las aguas se calentaron hasta niveles sin precedentes. Los ecosistemas marinos se reorganizaron completamente. Y dos de los linajes de depredadores marinos más exitosos de toda la historia de la vida en los océanos, los ictiosaurios y los pliosaurios, que habían dominado los mares durante más de 150 millones de años, desaparecieron. Sus nichos quedaron vacíos. Y la naturaleza no deja nichos vacíos durante mucho tiempo. Los mosasaurios, que en ese momento eran animales relativamente pequeños y costeros, recibieron la presión evolutiva y el espacio ecológico que necesitaban para transformarse, sin los pliosaurios suprimiendo su tamaño y sus posibilidades de expansión, sin los ictiosaurios compitiendo por los mismos recursos en el océano abierto. Los mosasaurios se lanzaron a una expansión evolutiva que en términos geológicos fue casi instantánea. En menos de 10 millones de años después del máximo térmico, ya eran los depredadores dominantes de todos los mares del mundo. Hay algo en esa historia que vale la pena detenerse a apreciar. Los mosasaurios no conquistaron los océanos porque fueran superiores a los ictiosaurios y los pliosaurios. No los derrotaron en competencia directa. Simplemente estaban en el lugar adecuado en el momento adecuado, con el diseño corporal suficientemente flexible para aprovechar el espacio que una catástrofe climática había dejado libre. El éxito evolutivo rara vez es el resultado de ser el mejor en términos absolutos. Casi siempre es el resultado de ser suficientemente bueno cuando las circunstancias cambian de repente. Para entender por qué los mosasaurios fueron tan exitosos como depredadores marinos, necesitamos entender qué los hacía biológicamente diferentes de cualquier otro gran predador acuático que haya existido antes o después. Comencemos con la forma del cuerpo. Los mosasaurios eran reptiles escamosos, parientes de los varanos y las serpientes, que habían adoptado completamente el estilo de vida acuático. A diferencia de los ictiosaurios, que habían convergido evolutivamente hacia una forma corporal muy similar a la de los delfines modernos con cola vertical, los mosasaurios desarrollaron una propulsión ondulante de cola lateral, similar a la de las anguilas o los cocodrilos, pero mucho más potente y eficiente gracias al tamaño y la masa muscular de su cola. Esta cola estaba terminada en una aleta en forma de media luna que en las especies más derivadas, como el propio Mosasaurus hoffmanni, era altamente eficiente para generar empuje en el agua. Las extremidades se habían transformado en aletas. Los huesos de los dedos todavía estaban presentes y reconocibles en el registro fósil, pero estaban envueltos en tejido conectivo formando estructuras planas y rígidas perfectas para el gobierno y el equilibrio en el agua. No servían para caminar, servían para maniobrar, para girar, para mantener la estabilidad durante una persecución o un ataque. Era la evidencia física de una transición evolutiva todavía en proceso. Animales que mantenían la arquitectura ósea de sus ancestros terrestres, pero que la habían reconfigurado funcionalmente para un medio completamente diferente. Pero la característica anatómica más extraordinaria de los mosasaurios, la que los hacía únicos entre todos los grandes depredadores marinos conocidos, estaba en la boca. Los mosasaurios tenían mandíbulas con una articulación adicional. Además de la articulación temporomandibular normal entre el cráneo y la mandíbula inferior, tenían una segunda articulación a mitad del hueso mandibular, conocida como la articulación intramandibular. Esta articulación les permitía flexionar la mandíbula inferior hacia afuera durante la apertura de la boca, aumentando enormemente el volumen de la cavidad bucal y su capacidad para engullir presas de gran tamaño. Si ese mecanismo te suena familiar, es porque lo conoces en otro animal, las serpientes. Las serpientes tienen una estructura similar que les permite tragar presas mucho más grandes que el diámetro de su cabeza. Y no es una coincidencia porque los mosasaurios y las serpientes comparten ese ancestro común del que hablamos antes. Ambos linajes desarrollaron de manera independiente o posiblemente heredaron de ese ancestro común la capacidad de abrir la boca de maneras que no tienen equivalente en otros reptiles. En el caso de los mosasaurios, esta capacidad les permitía capturar y engullir presas de gran tamaño con una eficiencia que los hacía depredadores extraordinariamente versátiles.
Y luego estaban los dientes. Aquí la variación entre géneros de mosasaurios es fascinante, porque nos dice que no todos eran iguales en sus estrategias de caza. El Tylosaurus y el Mosasaurus, propiamente dicho, tenían dientes cónicos y robustos, perfectos para sujetar y perforar presas resistentes. El Prognathodon tenía dientes semiesféricos achatados y extremadamente resistentes, diseñados específicamente para aplastar presas duras con concha o caparazón, como tortugas, turamonites y moluscos grandes. El Globides llevaba esta especialización aún más lejos, con dientes casi esféricos, que eran básicamente las mandíbulas más perfectas para triturar caparazones que ha producido la evolución en ningún reptil marino. Y algunos géneros más pequeños tenían dientes más afilados y curvados, orientados hacia la captura de peces resbaladizos en el agua abierta. Esta diversidad dentaria dentro de un mismo grupo de depredadores marinos contemporáneos es extremadamente rara en el registro fósil y nos dice algo importante sobre el ecosistema marino del Cretácico tardío. Los mosasaurios no eran un único tipo de depredador, eran un conjunto de depredadores especializados que cubrían prácticamente todos los nichos depredadores del océano simultáneamente. Desde los comedores de plancton y peces pequeños hasta los aplastadores de tortugas y los cazadores de presas grandes en el océano abierto. Un linaje que había colonizado todos los nichos disponibles en los océanos del mundo. Cuando hablamos de mosasaurios en términos populares, solemos hablar de ellos como si fueran una única criatura, el mosasaurio, con artículo definido singular, como si hubiera un solo tipo. La realidad es que los mosasaurios formaban una familia con más de 40 géneros conocidos, de tamaños que iban desde menos de 1 metro hasta los 17 metros del Mosasaurus hoffmanni adulto, distribuidos por todos los océanos y mares del planeta durante el Cretácico tardío. Para entender el linaje hay que conocer a sus miembros más extraordinarios. El Tylosaurus proriger es quizás el más impresionante después del propio Mosasaurus en términos de tamaño y como depredador generalista. Conocido principalmente por fósiles del mar interior occidental de Norteamérica, el Tylosaurus podía alcanzar entre 12 y 13 metros de longitud en los individuos más grandes. Pero lo que lo hacía especialmente notable no era solo su tamaño, sino su hocico. El extremo del hocico del Tylosaurus era redondeado y sin dientes, formando una especie de ariete óseo que los investigadores creen que usaba activamente para aturdir o inmovilizar a sus presas antes de morderlas. Imagina un depredador de 12 metros que primero golpea a su presa con el hocico a toda velocidad y luego la sujeta con sus mandíbulas, el equivalente acuático de un boxeador que golpea antes de abrazar. Los fósiles del Tylosaurus han confirmado una dieta extraordinariamente variada. Se han encontrado contenidos estomacales fosilizados que incluyen restos de peces, tiburones pequeños, aves marinas, otros mosasaurios más pequeños e incluso fragmentos de plesiosaurios. El Tylosaurus era, en el sentido más completo de la expresión, un depredador oportunista de talla máxima que comía cualquier cosa que pudiera atrapar y que cupiera en su boca. Y dada la capacidad de apertura mandibular de los mosasaurios, cabían cosas bastante grandes. El Platecarpus tympaniticus representa el extremo opuesto del espectro dentro de los mosasaurios. Con entre 5 y 7 metros de longitud, era un animal más pequeño y más ágil, con un cuerpo más compacto y aletas más desarrolladas que sus parientes gigantescos. Los estudios de su anatomía interna sugieren que el Platecarpus tenía adaptaciones para bucear a profundidades considerables, posiblemente similares a las de los leones marinos modernos. Sus ojos eran proporcionalmente grandes, lo que sugiere visión adaptada a condiciones de baja luminosidad. Era probablemente un cazador de peces en el océano medio, capaz de perseguir presas rápidas a profundidades donde sus parientes más grandes y menos ágiles no podían llegar eficientemente. El Prognathodon saturator merece mención especial por una razón. Es el mosasaurio con la mordida más poderosa de todo el linaje y posiblemente de cualquier reptil marino conocido, con una longitud de entre 10 y 12 metros y un cráneo proporcionalmente muy ancho y robusto. El Prognathodon tenía una arquitectura mandibular diseñada para generar fuerzas de compresión enormes. Sus dientes hemisféricos, repartidos en varias filas, podían triturar prácticamente cualquier cosa con caparazón que existiera en los océanos del Cretácico.
las tortugas marinas gigantes, los ammonites de hasta 2 metros de diámetro, los moluscos de concha gruesa. Todo era accesible para el Prognathodon. Era el equivalente marino de un aplastador de nueces del tamaño de un autobús. Y luego está el Mosasaurus hoffmanni, el que da nombre a toda la familia y el que representa la cúspide del linaje en términos de tamaño y de cobertura geográfica. Los fósiles del Mosasaurus se han encontrado en los 5 continentes: Europa, América del Norte, América del Sur, África, Oceanía y Antártida. Ningún otro depredador marino del Cretácico tuvo una distribución geográfica tan amplia, y los individuos adultos más grandes, estimados con mayor cautela entre 14 y 17 metros de longitud, habrían sido animales de una escala difícil de procesar. Una pausa aquí. Si esto te está pareciendo tan fascinante como a mí me lo parece, ese like ahora mismo lo agradezco de verdad. Es la señal que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más gente. Gracias. Seguimos porque ahora vamos a la parte más visceral. ¿Cómo cazaba realmente este animal? Los fósiles del Mosasaurus y sus parientes no son solo huesos, son documentos de comportamiento. Y lo que esos documentos nos dicen sobre cómo cazaban estos animales es, en algunos aspectos, más perturbador que cualquier cosa que el cine haya representado sobre ellos. Empecemos con lo que sabemos de manera directa: los contenidos estomacales. Cuando un animal muere en condiciones que permiten una fosilización rápida, es posible que los restos de su última comida se preserven junto con sus propios huesos. En el caso de los mosasaurios, se han encontrado varios especímenes con contenidos estomacales identificables, y lo que esos estómagos contenían es revelador. Fósiles de Tylosaurus han sido encontrados con restos de tiburones, de aves marinas, de peces óseos grandes, de otros mosasaurios más pequeños y de fragmentos de plesiosaurios. Un único animal, en su último periodo de vida, comió todo eso. Los patrones de marcas de mordida en fósiles de otros animales del Cretácico tardío también nos dicen mucho. Se han identificado marcas de dientes de mosasaurios en fósiles de tortugas marinas, en ammonites, tan en huesos de plesiosaurios e incluso en huesos de otros mosasaurios. Esas últimas son especialmente interesantes porque nos dicen que el canibalismo, o al menos la depredación intraespecífica entre individuos de distintos tamaños, era un comportamiento real y documentado en al menos algunos géneros de mosasaurios. En un océano donde el Mosasaurus adulto era el animal más grande disponible, ¿qué comía? En parte, versiones más jóvenes y pequeñas de sí mismo y de sus parientes. La estrategia de caza variaba probablemente según el género y el tamaño de la presa. Para los mosasaurios más grandes cazando presas de tamaño comparable, la velocidad de crucero no era el factor determinante. Lo que importaba era la capacidad de acelerar en distancias cortas para interceptar a una presa que intentaba escapar. De los estudios biomecánicos de la cola de los mosasaurios, especialmente del Mosasaurus hoffmanni, sugieren que eran capaces de generar aceleraciones explosivas en distancias de pocos metros, suficientes para sorprender a cualquier animal que no estuviera anticipando el ataque. Para los mosasaurios más ágiles y medianos, como el Platecarpus, la táctica era probablemente más similar a la de un halcón en el agua: patrullar a profundidades medias, localizar presas con su excelente visión y lanzarse en picado para interceptarlas antes de que pudieran reaccionar. La agilidad de maniobra de estos animales, inferida de sus proporciones corporales y del desarrollo de sus aletas, era probablemente superior a la de sus parientes gigantescos, lo que los hacía especialmente efectivos contra presas rápidas como los peces pelágicos. Hay un aspecto de la biología de los mosasaurios que rara vez se menciona, pero que tiene implicaciones importantes para entender cómo funcionaban como depredadores: su capacidad sensorial. Los estudios de los cráneos de mosasaurios revelan cavidades para órganos de la línea lateral, las estructuras que en los peces detectan variaciones de presión en el agua, producidas por el movimiento de otros animales. Esta capacidad, que los mosasaurios habrían heredado en forma modificada de sus ancestros acuáticos, les habría permitido detectar presas en movimiento incluso en condiciones de visibilidad reducida, de noche o a profundidades donde la luz penetra poco. En los océanos del Cretácico, que eran más turbios que los actuales en muchas regiones debido al mayor aporte de sedimentos de los continentes inundados, esta capacidad sensorial adicional habría sido una ventaja significativa. Y finalmente hay un comportamiento que los fósiles sugieren de manera indirecta pero consistente.
Los mosasaurios probablemente respiraban el aire de la superficie como todos los reptiles. A pesar de su adaptación al medio acuático, nunca evolucionaron branquias ni ningún sistema de extracción de oxígeno del agua. Necesitaban subir a la superficie regularmente para respirar, y eso tenía una consecuencia táctica interesante. Sus presas en la superficie, aves marinas y reptiles voladores que descansaban sobre el agua, eran especialmente vulnerables. Los fósiles de pterosaurios con marcas de dientes de mosasaurios, encontrados en varios yacimientos, sugieren que estos animales atacaban desde abajo cuando los pterosaurios reposaban o pescaban en la superficie del mar. Un emboscador vertical que atacaba desde las profundidades hacia la superficie con una velocidad que ningún pterosaurio podía anticipar. La historia del Mosasaurus tiene una dimensión histórica que merece contarse porque es en sí misma una historia extraordinaria sobre cómo la humanidad empezó a entender que el pasado del planeta era radicalmente diferente al presente. En 1764, trabajadores que extraían piedra caliza en una cantera cerca de la ciudad de Maastricht, en los Países Bajos actuales, encontraron algo inusual en la roca, un cráneo enorme, de dimensiones que no coincidían con ningún animal conocido. El hallazgo fue ignorado durante años, clasificado de manera imprecisa como restos de algún pez gigante o ballena desconocida, y permaneció en manos privadas sin recibir atención científica seria. En 1794, durante las guerras revolucionarias francesas, el ejército francés tomó Maastricht, y el general que comandaba las fuerzas francesas había recibido instrucciones específicas: localizar y confiscar el fósil que los científicos franceses ya sabían que existía en esa ciudad. Las tropas lo encontraron escondido en una bodega donde el propietario lo había ocultado precisamente para evitar que los franceses se lo llevaran. El fósil fue confiscado y enviado a París, donde el naturalista Georges Cuvier lo estudió y llegó a una conclusión que en aquel momento era revolucionaria. Era un reptil marino extinto, un animal que ya no existía, un ser del pasado que la roca había preservado. Esa conclusión, que hoy nos parece obvia, era en 1795 profundamente perturbadora para la mayoría de las personas. La idea de que una especie pudiera extinguirse contradecía la visión religiosa dominante, según la cual Dios no permitiría que ninguna de sus criaturas desapareciera. Cuvier usó el Mosasaurus de Maastricht como uno de sus argumentos principales para establecer el concepto de extinción biológica como hecho científico demostrable. El Mosasaurus no fue solo el primer gran reptil marino en ser descrito científicamente. Fue uno de los primeros animales prehistóricos en demostrar que el mundo había sido radicalmente diferente en el pasado y que la historia de la vida en la Tierra estaba llena de criaturas que ya no existían. El nombre Mosasaurus, que literalmente significa lagarto del Mosa, el río Neara Maastricht, fue acuñado en 1822 por el geólogo inglés William Conybeare, y durante el siglo XIX, a medida que se encontraban más fósiles en Europa y luego en Norteamérica, el Mosasaurus se convirtió en uno de los dinosaurios más famosos del mundo. Aunque técnicamente no sea un dinosaurio sino un reptil escamoso, fue uno de los primeros grandes animales prehistóricos en capturar la imaginación popular del siglo XIX, décadas antes de que el Tyrannosaurus Rex fuera siquiera descubierto. Para entender completamente al mosasaurio, necesitamos entender el océano en que vivía, y ese océano era tan diferente al actual que resulta casi irreconocible. Los océanos del Cretácico tardío eran más cálidos, más ricos en nutrientes en ciertas zonas, y con una química ligeramente diferente a la actual. El nivel del mar era entre 100 y 300 metros más alto que el actual, lo que significaba que grandes extensiones de los continentes actuales estaban sumergidas bajo mares poco profundos y cálidos. En Norteamérica, el mar interior occidental dividía el continente desde el Ártico hasta el Golfo de México, creando un ecosistema marino de aguas poco profundas y templadas que era extraordinariamente productivo en términos biológicos. En ese mar interior vivían comunidades marinas de una riqueza que todavía asombra a los paleontólogos que estudian la formación Niobrara.
el principal depósito fósil de ese ecosistema. Peces óseos gigantescos como el Chifactinus audax, un depredador de casi 6 metros de longitud con una boca enorme llena de dientes afilados, patrullaban las aguas medias. Los tiburones, incluyendo al Cretoxirina mantelli de hasta 8 metros que describimos en el vídeo del máximo térmico del Cretácico, eran parte integral del ecosistema. Los plesiosaurios, parientes lejanos de los extintos pliosaurios, todavía navegaban esas aguas en sus últimas generaciones antes de la extinción final. Aves marinas primitivas como el Hesperornis, un ave buceadora sin alas con dientes, cazaban peces en la superficie. Y por encima de todo, los mosasaurios de múltiples géneros y tamaños ocupaban cada nivel de la cadena trófica. Las interacciones entre estos animales quedaron registradas en los fósiles de manera espectacular. Uno de los fósiles más famosos de la formación Niobrara es un Chifactinus, con un pez de casi 2 metros perfectamente preservado dentro de su estómago, detragado entero tan recientemente que el proceso de fosilización lo capturó antes de que la digestión pudiera descomponerlo. Otro fósil muestra a un Tylosaurus con restos identificables de un tiburón, una ave marina y otro mosasaurio más pequeño en su estómago. Estas instantáneas de comportamiento alimentario real son invaluables para entender cómo funcionaba el ecosistema. En los océanos tropicales del Tetis, el antiguo océano que ocupaba la zona de lo que hoy son el Mediterráneo, el Oriente Medio y el sur de Asia, los mosasaurios coexistían con fauna marina diferente. Los amonites, esos cefalópodos con concha espiral que habían sido componentes fundamentales de los ecosistemas marinos durante cientos de millones de años, alcanzaron tamaños extraordinarios durante el Cretácico tardío. El Parapusosia ceperradensis, el amonite más grande conocido, tenía un diámetro de más de 2 metros. Y los fósiles de amónites grandes con marcas de mordida de mosasaurios sugieren que estos cefalópodos gigantes eran parte habitual de la dieta de los mosasaurios especializados en presas duras como el Prognathodon. En las latitudes más frías, incluyendo las zonas subárticas y subantárticas, los mosasaurios también estaban presentes, aunque con menor diversidad de géneros que en las zonas tropicales. La presencia de fósiles de mosasaurios en Antártida y en las zonas de alta latitud del hemisferio norte es uno de los indicadores más claros de que estos animales tenían una distribución verdaderamente global, no limitada a las zonas cálidas como podría esperarse de reptiles ectotérmicos. Esto sugiere que los mosasaurios más grandes podían mantener temperaturas corporales relativamente estables mediante inercia térmica, similar a como lo hacen los grandes cocodrilos marinos actuales, aunque en una escala mucho mayor. Durante mucho tiempo, la reproducción de los mosasaurios fue un misterio. Como reptiles escamosos, cabría esperar que pusieran huevos como la mayoría de sus parientes. Pero los reptiles completamente acuáticos tienen un problema fundamental con los huevos. Los huevos necesitan oxígeno y necesitan no ahogarse. Para un animal que nunca sale al agua, poner huevos en tierra requeriría arriesgadas excursiones a la playa, similares a las de las tortugas marinas actuales. Y para un animal del tamaño de un mosasaurus adulto, arrastrarse por una playa habría sido enormemente difícil e ineficiente. La respuesta que los fósiles proporcionaron fue inesperada. En 2013, un estudio publicado basado en fósiles del Cretácico de Dakota del Sur describió lo que parece ser evidencia de que los mosasaurios daban a luz crías vivas en el océano abierto, sin necesidad de salir a tierra. Los fósiles en cuestión mostraban neonatos de mosasaurios en asociación con restos de adultos, en sedimentos de mar abierto lejos de cualquier costa. Si esta interpretación es correcta, los mosasaurios habrían evolucionado hacia la viviparidad, el parto de crías vivas, de manera similar a como lo hicieron los ictiosaurios antes que ellos y como lo hacen los delfines y ballenas hoy. Una solución evolutiva convergente al mismo problema fundamental, reproducirse sin salir del agua. El crecimiento de los mosasaurios fue probablemente rápido, al menos en las etapas tempranas de vida. Los estudios de paleohistología, el análisis de los anillos de crecimiento en los huesos fosilizados, sugieren tasas de crecimiento que son relativamente altas para reptiles, aunque no tan extremas como las de los grandes dinosaurios que crecían varios cientos de kilogramos al año. Un mosasaurio joven necesitaba crecer rápido para superar el umbral de vulnerabilidad.
el tamaño por debajo del cual otros depredadores, incluyendo adultos de su propia familia, podían cazarlos. Una vez que alcanzaban varios metros de longitud, el riesgo de depredación caía drásticamente y solo aumentaba de nuevo con la vejez y el declive físico. La longevidad de los mosasaurios se desconoce con precisión, pero los patrones de crecimiento inferidos de los huesos sugieren vidas de décadas. Posiblemente entre 30 y 50 años para los individuos más grandes. Un Mosasaurus hoffmanni de 17 metros que viviera 50 años habría visto cambiar múltiples generaciones de sus presas y competidores. Habría experimentado cambios estacionales en la distribución de los recursos marinos. Habría migrado posiblemente miles de kilómetros siguiendo corrientes cálidas o persiguiendo concentraciones de presas. Era, en todos los sentidos que importan, un animal con una historia de vida compleja y extendida que la simplicidad del término reptil no puede capturar. Y llegamos al final. Porque el mosasaurio, como todos los dinosaurios no avianos, como todos los grandes reptiles mesozoicos, no sobrevivió la extinción del Cretácico. El meteorito de Chicxulub, que impactó hace 66 millones de años en lo que hoy es la península de Yucatán, no hizo distinciones que entre los dominadores de la tierra y los dominadores del mar. Borró a ambos con la misma indiferencia absoluta de la física. Pero hay algo en la extinción de los mosasaurios que vale la pena entender con precisión, porque hay una pregunta que surge naturalmente. ¿Por qué los mosasaurios no sobrevivieron si los cocodrilos, que son también reptiles acuáticos, sí lo hicieron? ¿Por qué los tiburones sobrevivieron y los mosasaurios no? La respuesta tiene que ver con la diferencia fundamental entre un depredador generalista y flexible y un depredador ápice, especializado en las condiciones específicas del Cretácico. El impacto de Chicxulub no mató directamente a los mosasaurios. Lo que los mató fue el colapso de las cadenas tróficas que siguió al impacto. El invierno de impacto bloqueó la luz solar durante meses, detuvo la fotosíntesis oceánica, colapsó el fitoplancton, colapsó el zooplancton que se alimentaba de él, colapsó los peces pequeños que se alimentaban del zooplancton, y así sucesivamente hacia arriba en la cadena trófica. Los mosasaurios, en la cima de esa cadena, fueron de los últimos en morir, pero sin base trófica que les sustentara, sin presas en los océanos vaciados por el colapso de la fotosíntesis. No podían sobrevivir indefinidamente. Los cocodrilos sobrevivieron porque podían ayunar durante periodos prolongados, porque eran animales de metabolismo mucho más lento que requería mucha menos energía para mantenerse vivos, y porque eran más generalistas en su dieta, capaces de sobrevivir comiendo cualquier materia orgánica disponible, incluida la carroña. Los tiburones sobrevivieron por razones similares: metabolismo relativamente flexible, capacidad de explotar recursos de baja calidad, talla corporal más pequeña en promedio que les requería menos energía. Los mosasaurios, especialmente los grandes, necesitaban enormes cantidades de alimento de alta calidad para mantener su metabolismo. Sin ese alimento, simplemente no podían sobrevivir. Los últimos mosasaurios conocidos datan de hace exactamente 66 millones de años, en el límite mismo del Cretácico y el Paleógeno. No hay fósiles de mosasaurios en ningún estrato posterior a ese límite en ningún lugar del mundo. Desaparecieron de manera completa, simultánea y global. En términos geológicos, fue instantáneo. 20 millones de años de dominio absoluto de todos los océanos del mundo, borrados en el equivalente a un chasquido de dedos en la escala del tiempo geológico. La historia del mosasaurio es, en su estructura más profunda, la misma historia que hemos contado en este canal sobre el Giganotosaurus, sobre los carcharodontosáuridos, sobre los titanosaurios gigantes. Es la historia de lo que ocurre cuando un linaje llega a la cima absoluta de su ecosistema y lleva su diseño hasta los límites de lo que la biología puede construir. Los mosasaurios llegaron tarde. Empezaron siendo lagartos costeros mediocres, cuando los ictiosaurios y los pliosaurios ya llevaban 150 millones de años dominando los océanos. Pero el mundo cambió. El máximo térmico del Cretácico reorganizó los ecosistemas marinos y eliminó a los dominadores establecidos.
Y los mosasaurios, que estaban en el lugar adecuado con el diseño corporal suficientemente flexible, aprovecharon ese vacío con una velocidad evolutiva extraordinaria. En 20 millones de años pasaron de lagartos costeros a depredadores ápice de todos los océanos del mundo. En ningún otro grupo de depredadores marinos conocido se ha documentado una conquista tan rápida y tan completa de un dominio ecológico tan amplio. Ni los tiburones, que llevan 450 millones de años en los océanos y todavía hoy comparten el espacio con otras docenas de depredadores, ni los cetáceos modernos, que dominan algunos nichos pero no todos. Solo los mosasaurios alcanzaron ese nivel de control total y simultáneo de todos los océanos del planeta, y luego desaparecieron. No porque fallaran como depredadores, no porque algo los superara en competencia, sino porque el mundo cambió de una manera que ninguna adaptación, por brillante que fuera, podía seguir. Una roca caída del cielo que no preguntó quién era el rey de los mares. Lo que queda son los fósiles, los huesos en la piedra caliza de Maastricht, que en 1794 los soldados franceses confiscaron y enviaron a París. Los contenidos estomacales preservados en la formación Niobrara, que nos muestran lo que comió un animal hace 80 millones de años. Las marcas de dientes en tortugas, en amonites, en pterosaurios, en otros mosasaurios, que cuentan con una precisión brutal. Las historias individuales de animales que vivieron, cazaron y murieron en océanos que ya no existen. Mientras el T-Rex dominaba la tierra, el mosasaurio dominaba el mar. Dos reinos, dos linajes. Dos historias de dominio absoluto. Y el mismo final compartido, en el mismo instante geológico. Como si la Tierra hubiera decidido borrar de una sola vez todo lo que había construido durante el Cretácico y empezar de nuevo. Si este vídeo te ha cambiado la forma de ver el Cretácico, si la próxima vez que pienses en los dinosaurios vas a pensar también en el depredador que dominaba los mares al mismo tiempo que ellos dominaban la Tierra, entonces este vídeo ha cumplido su propósito. Hay 3 cosas que puedes hacer ahora mismo. Primero, deja un comentario. Cuéntame qué es lo que más te ha impactado de la historia del mosasaurio. El origen como lagarto costero, la conquista de todos los océanos en 20 millones de años, la articulación de la mandíbula que compartía con las serpientes, el final simultáneo con los dinosaurios. Los comentarios son la mejor manera de saber qué historias quieres que sigamos contando. Segundo, si no estás suscrito todavía, hazlo ahora. No tiene ningún coste y te aseguras de no perderte los próximos vídeos. Y tercero, si conoces a alguien al que le apasionen los dinosaurios, la prehistoria o simplemente los animales más extraordinarios que ha producido la evolución, compártele este vídeo. La divulgación científica de calidad llega más lejos cuando la comunidad la impulsa. Nos vemos en el próximo.